están todos y todas? Sean bienvenidos a nuestro podcast El sueño tiene ciencia. Mi nombre es Daniela Moreno, soy psicóloga de la Universidad de los Andes. Actualmente soy asistente de investigación del semillero de neurociencia social de esta universidad. Y como les he mencionado en capítulos anteriores, este es un podcast que surge en el marco de una investigación que estamos haciendo con la Universidad de Cardiff y la Universidad de Oxford. Nuestro proyecto es financiado por el Wellcome Trust y la pregunta que buscamos responder con este proyecto de investigación es si es posible combatir la depresión y el estrés postraumático a través de la manipulación de recuerdos mediante el sueño. Esta investigación surgió del laboratorio de una investigadora que se llama Penelope Lewis y su laboratorio se llama The Neuroscience and Psychology of Sleep. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Miguel Navarrete. Entonces, les voy a contar un poquito más sobre Miguel. Miguel es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene su maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes y él se graduó del doctorado en ingeniería en Uniandes también en 2017. Durante este doctorado, él fue asesorado por el profesor Mario Valderrama y el profesor Michel Levancuyen en el área de neurociencias. Además, realizó su postdoctorado en neurofisiología del sueño y de la memoria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Cardiff en Reino Unido. También como complemento a su base ingenieril y también neurocientífica, él cuenta con un máster en salud pública de la Universidad de Memphis en Estados Unidos. Miguel es experto en el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas en procesamiento digital de señales, también en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicadas a la investigación en salud, y su investigación se guía tanto por una perspectiva de salud pública como por una comprensión detallada de la complejidad del cerebro en contextos fisiológicos, cognitivos y socioecológicos. Actualmente su trabajo combina su conocimiento de la neurofisiología con una visión de salud pública para estudiar cómo los tratamientos médicos afectan el sueño, la memoria y la función cerebral a largo plazo. Entonces, con esta introducción, te doy la bienvenida, Miguel. Muchas gracias por estar acá con nosotros conversando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación. Me alegra muchísimo que hayas accedido a la invitación, que estés acá con nosotros. Entonces, bueno, para comenzar, yo te quiero hacer una pregunta más sobre tu trayectoria profesional. Yo sé que tú por lo menos el doctorado y también creo que el postdoctorado lo hiciste más en el área de neurociencias básicas, pero ahora mismo estás trabajando en un hospital en Estados Unidos y trabajas con variables más sociales. Quiero preguntar como qué tipo de investigación te gusta más, cómo ha sido el cambio, ahora mismo de pronto qué investigas. Claro que sí. Sinceramente, me gustan ambas. Cada una tiene una perspectiva diferente sobre la salud. Digamos que la ciencia básica nos ayuda a entender el porqué de las cosas, y sobre todo de la enfermedad o de la salud en general, mientras que la epidemiología nos ayuda a entender más bien el para quién, quiénes son los que se benefician, quiénes no tanto en ciertas condiciones y cómo podemos implementar lo que conocemos en la ciencia básica a poblaciones ya específicas, a poblaciones con algún tipo de condición de salud especial o cómo podemos prevenir para que la población en general no llegue a tener algún tipo de enfermedad. Entonces, digo que creo que son importantes, no es fácil, es una visión totalmente distinta del uno y del otro, pero la idea es un poco hacer un puente sobre ellas y hacer un traslado más bien de los resultados que encontramos en la investigación básica más rápidamente en la población general. Ok, y de pronto tú nos puedes definir, por si acaso la audiencia no conoce, cuál es el término de neurociencias básicas, como qué tipo de investigación uno hace ahí. Neurociencia básica es más bien entender cómo funciona el cerebro y cuáles son las funciones más relacionadas a él. Digamos que el cerebro es uno de los órganos, no sé si más estudiados o menos estudiados, pero de pronto menos comprendidos por su nivel de complejidad. Y en investigación básica nos ayuda a entender más bien, por ejemplo, las actividades neuronales, cómo se comunican con las otras, en seres vivos y qué funcionalidad, tanto a nivel de sistemas, de órganos del cuerpo o a nivel cognitivo tiene sobre
esas interacciones también, ¿no? Asimismo, por ejemplo, como algunas cosas específicas, como componentes químicos, afectan las neuronas o afectan asimismo el comportamiento o redes cerebrales. Entonces, eso es un poco más investigación básica, como cosas muy detalladas del cerebro, puede ser a nivel químico, puede ser a nivel electrofisiológico, neuronal en general, eh, y sus funcionalidades. Ya a nivel más poblacional, miramos cómo, por ejemplo, ciertos grupos poblacionales, puede ser debido a el grupo etario, o sea, las edades o la cultura o el lugar donde viven, el ambiente los afecta y puede tener ciertas consecuencias sobre su salud, no sé, sea física o mental. Entonces, son diferentes niveles. La epidemiología o ciencia sobre la población es más en entender cómo los grupos poblacionales eh, se afectan o son afectados por el ambiente tal vez, mientras las ciencias básicas nos entienden más bien cómo el cerebro, cómo las conexiones neuronales tienen funciones sobre las funciones del cerebro. Entonces, esos son como a grandes rasgos las dos diferencias, pero pues en general estamos tratando de entender la misma cosa, que es el cerebro y cómo nos afecta a todos como humanos. Ok, ¿y qué te parece más chévere? Me dices que las dos por igual. De pronto la epidemiología suena más aplicable. Sí, digamos que ya la epidemiología es mirar cómo lo que sabemos en la ciencia básica funciona como tal en las poblaciones. Muchas veces en la ciencia básica trabajamos con modelos matemáticos, o trabajamos con células o trabajamos con grupos muy específicos de población o con modelos animales. Entonces, cómo todo eso que aprendemos en el laboratorio como tal puede ser trasladado a un grupo mayor de población. Ok, entiendo. Suena súper chévere, súper importante. Porque a veces que uno hace neurociencias básicas y se queda ahí, no sabe uno en qué aplicarle o como qué impacto tiene en la sociedad. Sí, Ok, sí, efectivamente, digamos que eso es un switch muy importante que uno debe tener. Muchas veces uno piensa como en un modelo específico, en un problema de investigación, cuando estamos haciendo la maestría o si estamos en un semillero de investigación, un proyecto de doctorado. Nos metemos en solamente un problema y nos concentramos únicamente en ese problema y solucionar ese problema. No necesariamente es fácil solucionar el problema, por eso duramos muchos años tratando de encontrar esas respuestas. Muchos laboratorios pueden estar solamente enfocados en ese problema, pero ¿qué pasa si no trasladamos eso a la población general? O sea, ¿hacia dónde iría la ciencia si no podemos aplicar los conocimientos, por básicos que sean, por sencillos que sean esos conocimientos en la población general? Entonces, no tendría realmente sentido para mí hacer ciencia, sino solamente conocer sin poder llegar a realmente hacer algún efecto sobre nosotros mismos, solo como personas o como población. ok, entiendo. Ahora sí, ya. Bueno, Miguel, entonces ahora quiero entrar en materia. Y yo sé que tú eres un experto en el sueño y en especial ahora mismo te enfocas en sueño saludable. Entonces me gustaría preguntarte por lo siguiente. Yo sé que hay académicos que definen la salud y en particular la salud en el sueño como la ausencia de trastornos relacionados con el sueño. Esa misma definición aplica para la salud en general, como que uno puede considerar que uno es saludable si uno no tiene enfermedades. Pero hay otros académicos y también, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hacen énfasis en que la salud en el sueño y la salud en general no únicamente es ausencia de enfermedades, sino que también un componente muy importante es el bienestar. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, yo te quiero preguntar si tú crees que hay algún tipo de consenso en torno a lo que es el sueño saludable, si en general también cómo se puede medir o cómo se puede saber si hay sueño saludable. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, Daniela, es una muy buena pregunta porque efectivamente, digamos desde el punto de vista clínico, se ha tenido por muchos años la visión de que la salud en el sueño es la ausencia de problemas de sueño, de problemas clínicos de sueño, tales como narcolepsia o insomnio o apnea de sueño o problemas como o parasomnias o ese tipo de problemas, que son de un punto de vista más clínicos. Pero
digamos que todos hemos podido experimentar que cuando no dormimos bien por algunos días, incluso una sola noche de mal sueño, durante el día no vamos a tener nada de bienestar, vamos a estar de muy mal humor, vamos a tener problemas de concentración y estudios por los últimos, digamos, 20 años han demostrado que si tenemos problemas de ese tipo, que no son problemas clínicos, pero falta de un buen sueño reparador, a largo plazo va a llegar a tenernos problemas mucho más graves. Entonces, hace alrededor de 10 años, un poco más de 10 años, salió una investigación, o más que todo una reflexión de un investigador muy importante, muy reconocido en el área, indicando que justamente la salud del sueño no era solamente la ausencia de problemas de sueño, no era la ausencia de problemas clínicos del sueño, sino que tenía que tener cierto nivel de bienestar. Y él propone que existen diferentes componentes de bienestar en el sueño. Propone un modelo, pues, que en sus siglas se llama Rusatet, que define que el sueño debe tener una regularidad, debe tener una buena satisfacción, un nivel de atención, o sea, de estar despiertos, pero atentos. Tiene que el sueño tener temporalidad, eficiencia y una buena duración también. Entonces, considerando todos esos 6 diferentes componentes, podemos decir que podemos medirlos el sueño de diferentes maneras. Regularidad se refiere a que cada uno por ejemplo, nos vayamos a dormir o el tiempo en que nos vamos a dormir sea constante alrededor de la semana o incluso meses. Entonces, que normalmente nos vayamos a dormir a la misma hora. Satisfacción requiere que tanto nos sentimos bien cuando dormimos, que al despertarnos, qué tan bien nos sentimos del sueño de la noche o de la siesta anterior. Atención está refiriéndose más a qué tan despiertos estamos durante el día después de un tiempo de sueño. Temporalidad es que si, por ejemplo, nos acostamos a la 1 de la mañana o nos acostamos a las 10 de la noche o a qué hora nos acostamos. Si Ok. existe diferente variabilidad, eso también nos va a afectar. Eficiencia es un poco una medida más objetiva que realmente te indica del tiempo que tuviste para dormir, qué tanto tiempo realmente estuviste durmiendo, desde el momento que se apagó la luz a que se encendió la luz o hasta que Mm, nos despertó, sonó el despertador. Entonces, de ese tiempo, de esa duración, qué tanto realmente estuviste durmiendo. Porque muchas veces nos despertamos durante la noche, vamos al baño, nos tomamos agua o solamente nos despertamos, damos vueltas y tratamos de dormir. Entonces, existen diferentes niveles de eficiencia. Y la duración es, pues, cuánto duramos durmiendo. Entonces, cada uno de ellos puede tener una medida más objetiva o más subjetiva. Por ejemplo, la satisfacción, pues medidas objetivas no hay porque pues es de acuerdo a cómo tú te sientas, ¿no? claro. Eh, pero cosas como la eficiencia, sí de pronto puede tener una medida más objetiva, como tener un actígrafo o tener un polisonograma, nos puede decir efectivamente cuántas veces uno se despertó, por cuánto tiempo, durante el tiempo de sueño. Entonces, existen diferentes medidas, diferentes formas de evaluar cada una de ellas. Hay cosas como la duración, que también pueden ser objetivas o subjetivas, en que tú puedes decir, por ejemplo, te preguntan cuando te despertaste, a qué horas te acostaste, a qué horas te dormiste, a qué horas te despertaste, cuántas veces te despertaste, y tú das una respuesta a lo que te pareció a ti. Eh, y eso es una medida subjetiva de la duración. Pero si tenemos un polisonograma o un actígrafo midiendo pues, tu detalle realmente objetivo de cómo dormiste, puede que la respuesta de duración de lo que tú dijiste a lo que los registros dicen sea diferente. Hay veces que nos acostamos durante la noche y nos despertamos varias veces, pero no recordamos realmente que nos despertamos. Estábamos relativamente dormidos, entonces no recordamos que nos despertamos. Asimismo, hay veces que nos despertamos, duramos, no sé, 3 minutos despiertos para nosotros, pero para nosotros fueron como 15 minutos, 20 minutos eternos que no pudimos dormir. Entonces, es completamente diferente y hay diferentes formas de medirlo, tanto subjetiva como objetivamente. ¿Me puedes, le puedes contar a la audiencia qué es un actígrafo y de pronto cómo funciona un polisomnograma? Claro que sí. A ver, el polisomnograma es una forma de medir con diferentes tipos de señales, pero se llama polisomnograma de noche, o sea, sueño, perdón.
El polisonógrafo tiene información sobre la actividad eléctrica del cerebro, actividad eléctrica de nuestra piel, también movimiento de los ojos. Ah, también incluye cosas como la oxigenación de la sangre, la respiración, el flujo de aire eh, y también el movimiento. Es decir, algunas veces nos ponen como ciertos sensores en las piernas para ver si movemos las piernas o no. Ok. Ese es, digamos, un polisonógrafo. Es una reunión de muchas señales diferentes, de diferentes tipos, que están durante todo el periodo de sueño. Puede ser una siesta o puede ser toda una noche completa y está registrando diferentes tipos de actividad fisiológica. La actigrafía es algo muy parecido a un reloj. Entonces nos ponen un instrumento como estos que mucha gente ya utiliza y lo que mide es el movimiento. Solamente si nos movemos, cuánto nos movemos, digamos que ellos tienen la capacidad de distinguir si estamos acostados con, boca arriba, boca abajo, de lado, si nos levantamos. Si ya hay algún tipo de octigrafía que nos permiten también medir la oxigenación de la sangre y también la luminancia, o sea, si las luces están encendidas, si están apagadas. Entonces, con esa información podemos tener ciertas como información sobre qué tanto tiempo estamos durmiendo, cómo nos estamos moviendo, cómo en general está siendo la calidad de nuestro sueño. Ok, entiendo. Entonces tú nos decías inicialmente que como dos tipos de formas de medir estos niveles en el sueño o estas dimensiones del sueño que nos mencionabas. O sea, hay formas que son más subjetivas y otras formas que son más objetivas. Sí. Y las subjetivas son, sobre todo dependen del autorreporte, que la persona diga qué fue lo que percibió, en cuanto a duración, en cuanto a por lo menos el momento del día en el que duermen, qué tan satisfecho está la persona. Y también hay medidas objetivas que me imagino que dependen únicamente de lo que pasa en el cerebro. Entonces, ¿cuál consideras que es un tipo de medida más riguroso o a dónde debería estar encaminado la investigación en cuanto a salud en el sueño? ¿Crees que deberíamos como desarrollar, no sé, como marcadores de lo que pasa en el cerebro para saber y no sé, hacer como un tipo de examen cerebral y decir, cuando pasa esto en el cerebro, la persona tiene sueño saludable? O de pronto deberíamos privilegiar las medidas subjetivas que la persona percibe que tiene un sueño reparador, o las dos, o no sé. Yo creo que, o sea, depende mucho. El sueño es algo muy complejo que todavía estamos tratando de entender y no, no tenemos como la evidencia suficiente para decir que lo entendemos totalmente. Ambas medidas son muy importantes. Digamos que unas son un poco más complejas que otras. La polisonografía tú tienes que tener un montón de cables conectados, muchas veces es en el laboratorio, aunque ya hay dispositivos para que lo hagas en la casa, pero es algo incómoda. Entonces, efectivamente, va a haber los patrones cerebrales, los patrones respiratorios que te permiten entender qué está pasando exactamente en tu cuerpo en el momento exacto, pero no necesariamente vas a tener una buena noche. O sea, no vas a Claro, necesariamente tener un buen sueño durante el registro de ese tipo de actividad. Ahora, el actígrafo es mucho más cómodo, pero también es incompleto porque no tiene la información cerebral. Entonces, es objetivo desde el punto de vista de cuánto tiempo duermes, pues nos da la información de la duración, de la eficiencia. Y normalmente el actígrafo se puede usar durante varios días, entonces también nos da información de la regularidad y la temporalidad del sueño, pero no te dice exactamente los valores reales de la actividad eléctrica de tu cerebro o la actividad respiratoria. Entonces también es como algo de información que queda suelta. Ahora, digamos que el autorreporte es menos objetivo, pero no necesariamente es menos importante, porque eso también nos indica algo de cómo las personas se están sintiendo. Los niveles de satisfacción y atención realmente depende de qué tanto tú reportas. Tú puedes tener, y hemos tenido casos en los cuales tenemos una noche medida con polisonograma y la eficiencia es muy alta, cercana al 100%, tienes una duración de más de 7 horas, que es lo recomendable. eh, y tú le preguntas a la persona, ¿cómo durmió? La sola respuesta de cómo durmió. Y ella te va después decir, no, yo dormí pésimo, malísimo, sentí que no dormí nada. Y es, pero,
posible porque yo veo sus ondas cerebrales y dice que durmió muy bien. Entonces, es una diferencia que no quiere decir que lo uno sea mejor o peor que lo otro, sino que te da diferentes perspectivas sobre el mismo fenómeno. Entonces, para mí, ambos fenómenos son importantes y son importantes de llevar a cabo. También los autorreportes son mucho más fáciles de tomar, son mucho más económicos de investigar y también son mucho más fáciles de llevar a una población grande. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio epidemiológico, es más fácil hacerle un cuestionario a 200 personas que un polisonograma a 200 personas. Entonces, digamos que tienen sus pros y sus contras. Lo ideal sería tener toda la información disponible. Ok, bueno, entonces, en síntesis lo que ocurre es que esa medida objetiva, que es el polisomnograma, tiene sus problemas porque, por ejemplo, puede ser que la persona esa noche en particular duerma mal porque no está en su casa, también tiene un montón de chupitas pegadas en la cabeza, que es el electroencefalograma, para medir la actividad cerebral, y por eso también se siente incómoda, no duerma bien. Entonces, esa medida que consideramos que es más objetiva, que es la medida cerebral, de pronto no es tan objetiva como pensamos por todas estas dificultades, como que no capta en realidad cómo suele dormir la persona en su espacio normal, que es su cuarto. Pero entonces también estas medidas subjetivas tienen sus problemas, o sea, la medida de autorreporte, en la que la persona dice qué tan satisfecha está con el sueño o qué tan bien cree que duerme, porque puede ser que en el polisomnograma aparezcan cosas que no deben estar, pero aún así la persona percibe que duerme bien porque ya está acostumbrada a esas dificultades en el sueño, ¿cierto? Entonces como que ambas Bien. medidas tienen su nivel de dificultad. Yo te quería preguntar, más bien como un ejemplo de lo que es el sueño saludable en un polisomnograma. ¿Qué es lo que uno debería observar como sueño normal? Bueno, digamos que existe, pues, el sonorama existen diferentes patrones de sueño que nos permiten dar una idea de qué tan bien la persona está durmiendo o debería dormir. Esos patrones de sueño cambian también durante a medida de que envejecemos y también depende del sexo de la persona. Pero normalmente nos enfocamos en patrones como las ondas lentas durante el sueño profundo, si son muy amplias o relativamente lentas, o también los usos de sueño, que son actividades eléctricas un poco más rápidas, alrededor ah, de 12 o 15 ciclos por segundo. Y entonces esos son como los patrones más importantes que ya sabemos están relacionados a procesos fisiológicos o cognitivos como la consolidación de la memoria. Eh, digamos que entre más tengamos de ellos, quiere decir que probablemente tenemos un mejor sueño. Pero también están condiciones como tener poca discontinuidad del sueño, es decir, que tengamos menos despertares o microdespertares. También que tengamos una muy buena respiración durante el sueño, que no tengamos pausas de respiración de más de 10 segundos que a largo plazo son problemáticas para la salud en general. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, desde el punto de vista clínico, tenemos diferentes aspectos. Entonces, la calidad del sueño a partir de las ondas o los patrones eléctricos que podemos capturar, o también la continuidad del sueño y la falta o la ausencia de patrones que sean problemáticos a nivel fisiológico, que no solamente es del cerebro, sino también del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, desde esos dos puntos de vista, es importante lo uno o el otro patrón de sueño. ¿Cómo afectan que si uno tiene mejor salud del sueño o no? Pues a niveles generales, lo que queremos es que tengamos mejores patrones de sueño relacionados a procesos neurocognitivos y menores patrones de sueño relacionados a problemas clínicos de sueño. Entonces, ahí sí tenemos una mejor salud del sueño. Pero entonces estamos perdiendo el autorreporte. ¿Qué tan nos sentimos la mañana, el día siguiente? O qué tan nos sentimos en cuanto a si el sueño fue reparador, ¿no? O no. Entonces, todavía no podemos decir que existe un marcador biológico un único marcador biológico que nos diga si la tenemos una muy buena salud de sueño o no. Ok, te mencionas estas ondas lentas para la audiencia, para recordarles.
como que hay ciertos componentes que son esenciales en el sueño tiene etapas, entonces hay una etapa en particular donde hay ondas lentas y son importantes las ondas lentas porque le dicen a uno que uno está durmiendo profundamente, ¿sí? Sí. Sí, Y, realmente las ondas lentas son una hipersincronización de nuestra actividad cerebral y durante las ondas lentas podemos decir que estamos en el proceso más profundo del sueño, estamos en el estado más profundo del sueño y es el momento más reparador al nivel neuronal del sueño. Durante las ondas lentas se hace una limpieza de la toxicidad de las neuronas y existe también una limpieza de, por ejemplo, de plaquetas beta que están relacionadas al Alzheimer, o sea, en largo tiempo. Entonces, por eso se dice que son muy, muy importantes para tener una muy buena calidad de sueño. Pero no necesariamente diciendo que tenemos muchas ondas lentas, podemos decir que la persona tiene un muy buen sueño. Muchas veces vemos, yo he visto, que tenemos unas hermosas ondas lentas, una hermosa cantidad de usos de sueño y la persona me dice que duerme mal. Entonces, es difícil realmente saber que es que un solo parámetro para calificar que también dormimos. y porque son importantes los usos del sueño. Los usos del sueño son importantes. Se ha visto que están muy relacionados a la consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria, sobre todo declarativa. Bueno, Entonces, por lo que se sabe hasta ahora, todavía se está investigando, no estamos totalmente seguros, pero lo que la investigación sugiere es que ellos permiten hacer una conectividad entre la información que tenemos almacenada del hipocampo hacia la corteza, lo que hace que permita que la memoria temporal, no necesariamente trabajo, pero digamos que una memoria a largo plazo, pero no tan consolidada, se está el puede ahora sí hipocampo. consolidar mejor. Ok. Sí, y bueno, para la audiencia, la memoria declarativa es como la memoria explícita, entonces por lo menos lo que tú hiciste ayer, lo que almorzaste antes de ayer, ese tipo de eventos vividos en primera persona, también los conceptos, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces acá, ya para concluir, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuántas horas deberíamos dormir al día? ¿Crees que hay un consenso en torno a eso? Em, digamos que se han publicado como consensos, igual todavía es un poco debatible, ¿no? Pero en general para los adultos se establece que debemos dormir más de 6 horas y menos de 9, o sea, alrededor de 7, 8 horas es como lo, lo recomendable. Esto cambia bastante en adultos mayores o también cambia bastante en adolescentes e infantes. Normalmente los infantes pueden tener recomendable más de 9 horas de sueño. 10 horas. Depende de la edad que tengan. Y los adolescentes ya tienden a cortar un poco el sueño porque pues empiezan a estar en el chat o viendo películas o viendo YouTubers o en el TikTok. Entonces tienden a tener un sueño más corto, pero también es recomendable que tengan al menos 7 u 8 horas de sueño por mínimo. Em, Sin embargo, no es estricto. Existen ciertas actividades que son más reguladas por la genética también. Hay gente que puede tener 5 horas de sueño y dormir perfectamente, sentirse totalmente satisfechos con sus sueños, recuperados. Entonces, hay unas ciertos genes que también modulan nuestra actividad de duración recomendada de sueño. Entonces, digamos que a nivel general, entre 6 y 9, más de 6, menos de 9, o sea, 7, 8 horas es lo recomendado, pero no todo el mundo, porque no esté durmiendo ahí, tiene que estar mal. Ujú. Existe una minoría de personas que por menos de 6 horas después de sueño pueden tener un buen sueño reparador. Ok, perfecto. Entonces, digamos que ya para finalmente, ahora sí concluir, decimos que si una persona percibe que está durmiendo bien y no tiene como otras razones para pensar que su sueño puede no estar siendo de calidad, entonces no es necesario que evalúe su cerebro como que pase por un polisomnograma para ver si algo está mal, ¿cierto? Sí. Pues hay varias cosas. Esto también porque el ritmo de vida, como culturalmente, muchas veces pensamos que estamos durmiendo bien, durmiendo 5 horas,
4 horas y no necesariamente es porque estemos está bien. Eh, es más genético, es más de si toda la vida cuando eras pequeño también no necesitabas tantas horas de sueños o si eh, tu familia también está como en esa característica de que no necesitan tener como tantas horas de sueño. Eh, Puede ser que no realmente sea un nivel más genético. Sin embargo, desafortunadamente muchas veces nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Nos acostumbramos a que dormir está mal porque somos perezosos y tenemos que levantarnos temprano, tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para estar listos a las 4. No sé, mucha gente va al gimnasio a las 5, regresa para estar otra vez listo a las 6 para ir a la oficina y a las 7 estar en la oficina. Entonces ya es una cosa que no necesariamente pues, sea genética, sino cultural. Eh, no todo el mundo necesita polisonograma. Ujú. Realmente el polisonograma a nivel médico se define más que se necesita cuando tiene ciertas características de apnea, sintomatología de apnea de sueño o de narcolepsia. Pues no necesariamente es necesario tener uno. Lo importante es hacer como una autorreflexión de por qué estamos durmiendo corto si nos estamos nosotros engañando a nosotros mismos de que es que necesitamos dormir corto porque necesitamos producir o porque el cuerpo lo pide. Muchas veces las personas que quieren ser, que tienen esa actitud frente al sueño, que creen que el sueño es una pérdida de tiempo, Sí, lo cortan demasiado y pueden durar varios años bien, con un buen rendimiento, pero en algún momento de la vida nos va a dar duro, sobre todo en los 30, 40 años, que empezamos a sentir mucho más cansados y agotados y vamos a tener problemas de sueño. Entonces, lo importante es no forzarnos, tener buena higiene del sueño y tratar de tener también una buena salud mental y una buena salud física, hacer ejercicio, comer bien, pero nunca llevar nada al extremo, ni dormir mucho, ni dormir poco, y realmente hacer lo que el cuerpo nos pide. Digamos que eso, digamos, es lo más importante. Igual, si seguimos haciendo lo que el cuerpo nos pide, e igual tenemos una mala satisfacción y estamos todavía muy cansados o nos sentimos con dolor de cabeza o faltos de respiración o con sueño todo el tiempo, ya tenemos que ojalá ir a un experto de sueño o un médico de sueño para que nos haga un estudio más detallado. ok. Bueno, perfecto. Súper. Me alegra mucho haber tenido esta conversación. También quiero agradecerle a todos los que se conectaron y nos escucharon en este capítulo, y en especial a ti, Miguel, por responder todas mis preguntas. Muchas gracias, Daniela, y tengas un buen día y a todos nuestros escuchas también que tengan un excelente día y una excelente noche. Buenos sueños. Listo, muchísimas gracias. Entonces, yo voy a dejar en la descripción el artículo que revisamos los dos, y también voy a dejar el link del laboratorio de Penélope Lewis para que chequen ahí las investigaciones que estamos haciendo. Listo, Espero que perfecto. esté todo súper bien. Muchísimas gracias y espero que se contacten en una próxima, se conecten en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.